La deuda pública, expresada en dólares, digamos, ¿no? Ha crecido desde enero del 24. En enero del 24 la deuda pública bruta total era de 381.000 millones, del equivalente a millones de dólares, 381.000 millones de dólares. En octubre del 24, es decir, apenas 10 meses después, estamos en 462.000, el equivalente a 462.000 millones de dólares, es decir, ha crecido en alrededor de 80.000 millones de dólares, digamos, ¿sí? En Ujú. apenas 10 meses, el equivalente a 80.000 millones de dólares. Y ahí hay que entender algo que es muy importante. Esta deuda pública, esta deuda, aunque sea en moneda nacional, ofrece un rendimiento. Por ejemplo, hay un instrumento que ha crecido muchísimo que se llama las letras de capitalización, que es un instrumento que creció en el equivalente a 30.000 millones de dólares en 6 meses. El Tesoro Nacional te vende un papel que dice que en un año ese papel te va a pagar lo mismo que vos lo pagaste más un 55% de tasa de interés. Si el dólar se mantiene estable, eso quiere decir que ese papel está pagando un 55% de tasa de interés. Si vos después vas y lo cambiás por dólares, es una rentabilidad que puede ser en dólares, ¿sí? De Ujú. hecho, el gobierno está diciendo en su proyecto de ley de presupuesto que el año que viene el dólar va a cerrar el año a 1.200 pesos por dólar, con lo cual estamos hablando que si se cumple lo que sostiene el gobierno, la rentabilidad de las letras de capitalización en dólares va a ser una rentabilidad que no ofrece ningún instrumento financiero en ningún lugar del mundo. No hay ningún instrumento que ofrezca una rentabilidad del 30% en dólares anual. Entonces, ¿qué pasa si juntamos las dos cosas? Lo que está haciendo el gobierno es emitir muchísima deuda en pesos, mucha deuda, que no tiene antecedentes, salvo en la primera gestión de Caputo entre 2016 y 2017. Recordaremos, en ese momento se llamaba el LEVAX y las Sí. emitía el Banco Central, pero que era una forma similar. El gobierno, para que los ahorristas, los inversores no vayan al dólar, está ofreciendo tasas de interés en pesos muy por encima de la inflación, muy por encima de la devaluación esperada, para evitar que los que pueden ir al dólar se vayan al dólar, y para hacer que los que tienen dólares, por ejemplo, por el blanqueo, quizás decidan vender algunos de esos dólares o colocar algunos de esos dólares y comprar algunos de estos instrumentos en pesos. Lo preocupante ahí es que la magnitud de ese endeudamiento es tan grande, es tan voluminosa en relación al gasto público, que si el año que viene una parte de esas personas que invirtieron en esos instrumentos, son todos instrumentos de corto plazo, si en menos de un año esos 30.000 millones de dólares no renuevan, eso quiere decir que el Tesoro Nacional va a tener que pagar capital e intereses. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿cuánto representa el gasto público de esos pagos, no? Y si uno ahí ve los vencimientos, el año que viene vencen 88.000 millones de pesos, digamos, ¿no? Esas LECAPs y otras, las LEFI, deben tener alrededor de 2 billones de pesos de vencimiento por mes. Para que vos tengas una idea, en el primer trimestre de este año, todo el gasto público, incluidas jubilaciones, incluidas transferencias, todo el gasto público fue de 15 billones de pesos, 15.000 millones, 15 millones de pesos. Esto quiere decir que la magnitud del recorte presupuestario que el gobierno va a tener que hacer, si las personas que hoy están invirtiendo en esa deuda, el año que viene deciden dejar de invertir y cobrar esos bonos, es una magnitud que el gobierno no va a poder pagar. El Es súper, recorte que va a tener que hacer sería equivalente, no sé, a bajar el 50% el gasto jubilatorio, o recortes de una magnitud que no tiene ningún tipo de antecedente en la historia argentina.